Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. En esta linda mañana vamos a estar cantando una canción que titula Gracia sublime es. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
En esta ocasión vamos a estar meditando sobre el tema dos respuestas opuestas ante los designios de Dios. Y para esto vamos a estar apoyándonos en los capítulos 9 y 10 del libro de Josué. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Josué el capítulo 9 y vamos a leer los primeros 15 versículos para ver esta historia maravillosa que nos narra aquí la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Dejemos hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Lo que quiero que tengamos presente es que Josué estaba conquistando la tierra que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Y estaban enfrentando a todos los habitantes sin excepción. Y aquí encontramos dos tipos de respuestas completamente opuestas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión.
La primera cosa que siempre debe definir cualquier persona cuando se trata de Dios es si el Dios del que vamos a hablar es el único Dios verdadero o no es más que una creencia que la humanidad necesita adoptar para hacer la vida más llevadera. ¿De qué Dios estamos hablando? Este es un problema que hay que resolver de entrada. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? Si es un Dios inventado por nuestra imaginación, pues es apenas natural que ese Dios sea una especie de fetiche al cual acudo cuando me veo en apuros. Pero un Dios que no tiene derecho a meterse en mis asuntos personales y mucho menos a ser soberano para decirme qué debo hacer y qué no debo hacer. Ese Dios no tiene derecho a decirme a mí si lo que quiero hacer con mi vida es malo o bueno. Caso del homosexualismo, por ejemplo, o el lesbianismo. El asunto no es una cuestión de ser pluralistas o antipluralistas. El problema de fondo es si el Dios del que estamos hablando es el único Dios verdadero o es un Dios más. Un Dios producto de mi propia imaginación y hecho a la medida de mis intereses personales. Esa es la cuestión, ese es el punto central. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? Si estamos hablando de un Dios que yo me inventé para satisfacer mis caprichos, bueno, no hay problema. Yo soy el que dicto las reglas al fin de cuentas. Pero si el Dios del que estoy hablando es el Dios verdadero, el que creó el universo, el dueño del aviso, pregunto, ¿acaso Él no tiene derecho a mandar? ¿Acaso no tiene derecho a intervenir en mi vida y a decirme qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Así que la primera pregunta que debemos definir, la primera cuestión que debemos aclarar es, ¿qué clase de Dios es? Entonces, si el Dios del que estamos hablando es el único Dios verdadero, el que no pudo tener principio porque siempre fue, si el Dios del que estamos hablando es el yo soy el que soy, el infinitamente sabio y por tanto el que no podría equivocarse, el que no podría cometer injusticia porque Él mismo es la justicia, el todopoderoso, el omnisciente, es decir, el que lo sabe todo, el omnipresente, es decir, el que está en todo lugar y lo llena todo. Y sin embargo, es el Dios que es amor también, el todo en todo y para todo, y por lo tanto es soberano también, lo cual significa que puede hacer con lo suyo lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, solo que siempre lo hace justamente y sabiamente y en amor. Por favor, pónganme cuidado a esto. El Dios soberano es aquel que tiene derecho, tiene el poder, pero tiene también la sabiduría para hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera, solo que no lo hace arbitrariamente, lo hace siempre sabiamente y justamente. Ante todo esto, lo que el hombre debe hacer entonces es ponerse en sus manos y descansar, confiar plenamente en Él, por supuesto humillándose ante su majestad y sometiéndose a sus leyes. Eso es lo que deberíamos hacer si el Dios del que estamos hablando es verdadero. Si no es el verdadero, si es un Dios inventado por la imaginación del hombre, entonces estoy de acuerdo. ¿Para qué sirve ese Dios? Yo puedo vivir como yo quiera. Yo soy el que digo qué es lo malo y qué es lo bueno. Él no tiene por qué meterse en mis asuntos internos, en mis asuntos íntimos, en mis cuestiones personales. Pero si el Dios del que hablamos es el creador del universo, es el único independiente, en una sola palabra, es Dios, es el único Dios verdadero, entonces
lo mejor que yo puedo hacer es postrarme ante Él, humillarme ante Él y atender a sus leyes, porque eso será mi vida, eso será mi bien. Ponerme de espaldas a sus leyes será mi mal, será mi muerte, será lo peor para mí. Entonces, ¿de qué Dios es que estamos hablando? En primer lugar, cuando hablamos de Dios, lo primero que definimos o que debemos definir es de qué clase de Dios estamos hablando. Así que es muy importante aclarar esto, porque si no, cuando usted esté hablando del único Dios verdadero, la persona que le escucha pensará en el Dios de él a lo mejor. Él piensa que todas las religiones han sido inventadas por el hombre y piensa que nosotros también inventamos la religión. Entonces, los ateos y el antiteísmo en general tienen mucha razón cuando afirman que todas las religiones han sido inventadas por el hombre. Quien les habla, Aldemar Osorio, personalmente está convencido de lo mismo. Es decir, que todas las religiones han sido inventadas por el hombre, salvo una. Usted puede mirar a donde quiera. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar solo creencias adoptadas en un momento o en otro, en alguna cultura o en otra, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier momento y en cualquier cultura encontramos creencias, cultos, prácticas religiosas, todo inventado por el hombre. Pero esta no es toda la verdad. Sin embargo, esto de que todas las religiones han sido inventadas por el hombre no es toda la verdad, porque hay una que no fue inventada por el hombre. Esta fue dada a conocer en la historia por el único Dios verdadero. Estamos hablando de la verdad, la que siempre fue, es y será. Esta verdad con mayúscula tuvo que ser revelada, tuvo que ser dada a conocer, porque siendo infinita, no había otra forma de conocerla, salvo si Él mismo, Dios, el Dios verdadero, la daba a conocer. Y eso fue lo que hizo. Nos fue dada a conocer en la historia, que puede ser confirmada por la misma historia y por la ciencia. La verdad, entonces, la verdad que fue revelada, la verdad absoluta, no es una creencia. La verdad simplemente es la verdad, independientemente de la perspectiva de donde se mire. La verdad sigue siendo la misma. Lo que cambia es su perspectiva, pero la verdad sigue siendo la misma. Estamos llamados a conocer la verdad para que lo que creemos no sea una perspectiva personal, sino la verdad misma. No una parte de la verdad o una perspectiva de la verdad. No, que lo que creamos sea la verdad en su totalidad, no una parte de la verdad. Dios dejó esta revelación en un libro. Ese libro fue inspirado por Dios para que su palabra quedara en él sin error. Ese libro nos revela al único Dios verdadero. Nos revela cómo es Él, quién realmente es Él. Ese libro también nos habla de quién soy yo realmente, quién es usted, por qué estoy aquí, cuál es el verdadero sentido de la vida. Esa revelación de Dios me habla del hombre, de quién es el hombre, qué es el hombre, cuál es el fin verdadero del hombre. Y esa revelación también me habla de las cosas que Él creó, del universo. De manera que yo tengo conocimiento cierto gracias a esa revelación que tengo en ese libro, el libro de Dios, su revelación, su palabra, que es, por tanto, la fuente de todo conocimiento. Y cuando digo todo conocimiento, me refiero a todo conocimiento, es decir, a las ciencias incluso,
ciencias físicas, sociales, toda clase de conocimiento. La epistemología, por ejemplo, ¿dónde tiene el verdadero sentido la epistemología? Es decir, el estudio del conocimiento. ¿Cómo nos llega el conocimiento? Gracias a la revelación de Dios. O sea, la revelación de Dios es la revelación de quién es Dios, cómo es Él, quién soy yo y cómo es la creación, cómo son las obras de Dios. En fin, esa es la revelación de Dios. Así que ese Dios verdadero, en esta ocasión estamos hablando de ese Dios, el Dios que se reveló. Ese Dios verdadero tiene unos designios y de esos designios vamos a estar hablando esta mañana. Esos designios del Dios verdadero son sabios en grado infinito, no lo olvidemos, porque Él es Dios infinito. Son justos en grado sumo y son soberanos, porque Él es verdadero Dios. Bien, en esos designios que Dios tuvo para la historia, para la humanidad, para la tierra, para el hombre sobre la tierra, en esos designios Dios decidió elegir a un pueblo llamado Israel. De eso nos habla precisamente el libro de Deuteronomio, el capítulo 7. Vamos a leer ahí en Deuteronomio, capítulo 7, y ahí en este capítulo dice así, capítulo 7, versículo 6 hasta el 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Escuchen bien. No por ser ustedes más que los demás, os ha escogido Jehová, sino, versículo 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, este es un mandato, es una orden imperativa del Dios que tiene derecho a mandar sobre nuestras vidas. Este verbo está en imperativo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Hasta ahí. Bien, aquí este texto nos ha hablado de la elección que Dios hace de esta nación, de este pueblo. Dice que no los eligió porque fueran mejores que los demás, sino porque los amó. Bien, ese único Dios verdadero entonces, en primer lugar, tiene unos designios. Y en esos designios, lo primero que hace es elegir a una nación para Él, para su gloria. La nación de Israel había sido elegida por Dios para que poseyera una tierra que había llegado al colmo de la maldad. Quiero que, por favor, me den su atención. Dios elige a una nación y Dios se va a proponer llevarlos a una tierra. Pero vean lo que va a pasar con esa tierra. La nación de Israel debía poseer una tierra que había llegado al colmo de la maldad. Leemos en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 16, y dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por favor, mucha atención a esto.
Dios va a esperar que llegue a su colmo la maldad de la tierra de Canaán. Esa tierra de los cananeos al extremo oriental del mar Mediterráneo. Esa tierra se ha corrompido de una forma terrible, pero la maldad no ha llegado a su colmo. Y cuando la maldad llegue a su colmo, Dios va a desalojar a esas personas y le va a entregar esa tierra a su pueblo. Ahora, esta nación había llegado a toda clase de prácticas paganas y horrendas, desde la degeneración sexual, dejando el uso natural de la mujer para juntarse hombres con hombres, porque no estamos en contra de nadie y lo que quiera creer o profesar cada quien. Si Dios se lo permite, ¿quiénes somos nosotros para impedírselo? Así que no es una cuestión nuestra, aunque la legislación sí debería impedirlo. La maldad pues de esta tierra, la de Canaán, había llegado al punto de rebosar la copa, pues habían llegado al colmo de tolerar el apareamiento de seres humanos con animales. El Señor había dicho en Levítico capítulo 18, versículos 22 al 25, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas, escuchen bien esto, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Comprendemos los designios de Dios? Dios elige a una nación y le promete una tierra, pero esa tierra está habitada por unas personas que se han corrompido en extremo. Pero la maldad no ha llegado todavía a su colmo, pero va a llegar. Y aquí nos está diciendo lo que estaba pasando con esas naciones. Pero no solo de esta forma se habían corrompido, más todavía, cultos horrendos, crueles, bestiales, donde al dios Baal, por ejemplo, o a otro llamado Moloc, ponían fuego debajo de los brazos del ídolo, y cuando los brazos estaban candentes colocaban sobre esos brazos ardientes un bebé. ¡Qué cosa atroz! El Señor dice a su pueblo, cuando su pueblo incluso llegó a incurrir en esas horrendas prácticas, el Señor le dice a su pueblo, ustedes han hecho cosas que ni siquiera yo les mandé. El Dios verdadero quizás era el único que tenía derecho a haber mandado eso, pero ni siquiera Él mandó eso. Pero la corrupción del hombre es tal que llega a extremos tan terribles, tan crueles, tan desastrosos, tan horrendos, de hacer cosas como estas. Ha llegado el momento de que esas naciones desenfrenadamente pervertidas dejen de estar ahí para que el pueblo de Israel, sacado poderosamente de Egipto, entre y tome posesión de esas tierras. Ha llegado a oídos de ellos muchas cosas extraordinarias, a oídos de esa gente, de la gente que está ahí en la tierra de Canaán. Ha llegado a oídos muchas de esas cosas, hechos y obras extraordinarias que el Dios de ese pueblo ha hecho. Muchas naciones poderosas no habían logrado hacerles frente, ni mucho menos derrotarlos. ¿Qué iban a hacer ahora? Aunque muchos ya habían fracasado, sin embargo, la mayoría deciden
dar la pelea y no se van a dejar conquistar, no se van a dejar echar de la tierra, no se van a rendir. Todos se están preparando para enfrentar a ese pueblo. Ya algunos reinos se han unido para pelear, aunque han sido derrotados. Sin embargo, nadie se va a entregar, nadie se va a rendir, excepto uno de esos reinos, el de los Gabaonitas. De ese reino poderoso, nos dice aquí en el capítulo 10, dicen que eran poderosos y gente valiente. De ellos vamos a estar reflexionando en este pasaje que hemos leído. Así que vamos a ver dos respuestas opuestas ante los designios de Dios. La historia de los hechos de ese pueblo de Dios ha llegado a los oídos de todas estas tierras. Jericó, con toda la fortaleza de sus muros, no pudo resistir. Los muros se cayeron. La ciudad de Ai tampoco pudo resistirlos. Dos reyes del lado oriental del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, tampoco pudieron hacerles frente y terminaron siendo conquistados y desposeídos de sus tierras. El río Jordán se abrió, estando desbordado por la creciente, y así pasó todo este pueblo. Todo esto había llegado a oídos de estas naciones. El mensaje del Dios proclamado por Moisés y todo lo que había hecho en Egipto. Veamos, por ejemplo, el versículo 9. Versículo 9 aquí del capítulo 9 de Josué. Dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Todo esto había llegado a oído de ellos. En 1 Samuel, capítulo 4, versículo 8, y el capítulo 6, el versículo 6, se nos dice que los filisteos también sabían de los hechos portentosos que Moisés, o que el Dios verdadero, había llevado a cabo a través de Moisés. Así que esto de Egipto era reconocido entre ellos. Y seguramente habían oído de cómo el Mar Rojo se había abierto y cómo el ejército de Faraón también había perecido ahí en el Mar Rojo. También todo esto había llegado a sus oídos. Ahora tienen ese mismo pueblo ahí ante ellos. Y han oído que el Dios de ese pueblo mandó a Moisés a poseer todas estas tierras. Aquí lo leemos en el capítulo 9, versículo 24. Dice, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Así que quiero que comprendamos que los portentos de Dios en Egipto, en el Mar Rojo, en el Jordán, en la derrota de otros reyes, todas estas eran historias bien conocidas entre ellos. Así que la primera respuesta ante esta situación la tenemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas, todo esto de lo que estamos hablando, cuando oyeron todas estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán,
así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Esta es la primera respuesta: organizarse para pelear en contra de la verdad. ¿Qué tal la empresa de pelear contra la verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá pelear contra la verdad y salir victorioso? Este es el engaño de todos los engaños y es el mal más antiguo de todos. Comenzó con el intento de ese querubín cuando creyó que podía ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, la muerte, la pérdida de todo, la separación de Dios y por tanto la pérdida de todo bien y la condenación. Eso fue lo que pasó. Mucho después la historia se repitió con el hombre. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Dios y le dijo: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas de él morirás. Lo cual significaba esencialmente: no intentarás ocupar mi lugar, porque eso no será posible. Y el día que creas que podrás ocupar mi lugar, morirás. Es que es muy simple. Nadie puede ocupar el lugar de Dios, porque no solo es imposible, es también la muerte, la separación eterna de Dios, de todo bien. Es el mal, es el dolor, es la violencia, es la muerte, es la condenación. Así que esta vez, por consejo de Satanás, ya caído, destituido de la gloria de Dios, de todo bien, la historia se repite. El hombre común y corriente, el hombre natural, como Dios le llama, sigue repitiendo de la misma historia. De ahí en adelante el hombre natural, la persona común y corriente que no ha nacido de Dios, el que anda en tinieblas porque no ha visto la luz, ha tratado de vivir de acuerdo a lo que le parece. Y en ese intento le ha dado la espalda a la verdad y se ha levantado en contra de los designios de Dios, y en vez de humillarse como lo hizo este pueblo de Gabaón, que aunque eran fuertes en la guerra, no se fiaron de sus fortalezas, prefirieron ser esclavos, pero vivir. Un filósofo llamado Jorge Santayana, un filósofo español, dice una frase extraordinaria. Dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase está escrita en inglés y en polaco en las afueras del campo de concentración nazi más grande que hubo precisamente en Polonia, en el campo de Auschwitz, a unas 3 horas de Varsovia. Y le pregunto, ¿usted qué va a hacer? Aquí y ahora estamos mostrando la historia verdadera de la revelación de Dios, en la que usted puede confiar plena y totalmente, sin reservas. O también va a confiar en lo que usted le parece mejor y va a resultar peleando contra él, contra el que no puede ser derrotado. No le recomiendo esto, porque usted siempre va a perder. No intentemos pelear contra la verdad. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es precisamente la de los gabaonitas. Eso es lo que hicieron ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Rendirse ante los designios de Dios. Ellos conocían esta historia, como ya lo hemos visto. Les había llegado a sus oídos. Tienen 2 opciones: se organizan, se unen, se concertan todos para enfrentar la verdad, para enfrentar los designios de Dios, o se rinden. Y estos toman la decisión inteligente. Se rinden ante los designios de Dios.
Ahora, los gabaonitas han entendido correctamente el mensaje. Les llegó a sus oídos que esas tierras han sido entregadas por mandato del Dios de Moisés a ese pueblo. Les llegó a sus oídos que esas tierras han sido entregadas de parte del Dios verdadero a esa nación que nadie ha podido enfrentar. Y ahora han visto cómo nadie puede hacerle frente. Muchos seguramente fueron testigos de cómo el río Jordán también se abrió cuando estaba desbordado por la creciente. Han oído del gran poder de ese Dios y de todas las plagas que trajo sobre Egipto. Seguramente, como ya dijimos, también oyeron de cómo el mar rojo se abrió y quizás muchos otros milagros. Esto de rendirse, por supuesto, no era una cosa fácil. Entregarse, así fuera como esclavos, era algo muy difícil, pero era preferible la vida. Y esto es lo que ese pueblo fuerte de Gabaón decidió. Ellos tomaron la decisión inteligente. Veamos brevemente la razón por la que los gabaonitas tomaron la decisión correcta. La encontramos en Josué 9:9. Bueno, ya estuvimos leyendo este versículo y dice así: por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Esta es la razón por la que los gabaonitas se rinden, es que han oído. Ojalá que usted oiga hoy también, oiga la verdad. Quiera Dios que sus oídos sean abiertos para que oiga la verdad y no sea engañado por sus sentidos. Aquí está la razón sabia, la razón correcta por la cual los gabaonitas eligieron correctamente. Esto que estamos leyendo aquí se llama fe verdadera. Esto es lo que hace la diferencia en que todos los demás reinos confíen en sus propias fuerzas, en la unión, en el dinero, y usted quizás en el empleo, o en sus propios juicios, o en lo que aparentemente ven sus ojos, o quizás en lo que usted siente, en lo que le parece mejor, en lo que usted sabe, en lo que usted ha estudiado. Recuerde que no somos confiables, somos débiles, faltos de sabiduría. Entonces, ¿por qué insistir en confiar en nosotros mismos? El mensaje de los jueces, ¿lo recuerdan? En aquel tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué pasaba? Más males, más dolores, más angustias. Los gabaonitas no confiaron en nada de esto, confiaron en el Dios verdadero. Aunque se valieron de la mentira, del engaño, pero abonémosles que hicieron lo correcto. Claro que no estaba correcto engañar, no era correcto mentir, pero ¿qué podemos esperar de una persona que no conoce la luz? Yo no espero de ellos nada. Así que, bueno, es natural que hayan mentido. Una persona que no conozca la luz, es natural que mienta, es natural que engañe. Así que no esperemos de ellos lo mejor, pero seamos honestos al reconocer que lo que ellos tuvieron aquí fue fe verdadera y por eso tomaron la decisión correcta. Dios quiera que usted tome la decisión correcta. Le llamo a que tome una decisión correcta. Le exhorto, le llamo en el nombre de la verdad a que oiga la palabra de Dios. Se humille como lo hicieron los gabaonitas.
ante la majestad de Dios, ante la sabiduría de Dios, y deje de confiar en usted. Deja de confiar en lo que usted sabe. Uno de los peores enemigos del hombre es creer que sabe. Bien, veamos un momento los resultados de rendirse a los designios de Dios. ¿Qué resultados hay? ¿Qué resultado tuvieron los gabaonitas al rendirse a los designios de Dios? En primer lugar, la vida. ¿Qué hay de más valor que la vida? ¿Hay algo que sea más importante que la vida? Creo que no. Bien, pues ellos lograron la vida. Yo quiero decirle ahora, ríndase a Cristo, porque Él es la vida. Pero no solo la vida pasajera, la vida eterna. No hay nada más importante que la vida. Y esto fue lo que tuvieron los gabaonitas. La vida. En primer lugar, no fueron destruidos. En segundo lugar, se convirtieron en leñadores y aguadores. Pero ¿eso qué importa? Si tienen la vida. Y cuando venimos a Cristo también, pueda que las cosas no resulten siempre como camino de rosas. Es posible. Es posible que tengamos que sufrir por el nombre de Cristo. Es posible que tengamos que sufrir el menosprecio, la burla de amigos. Pero ¿eso qué importa si tenemos la vida eterna? Bien, ¿qué más tuvieron ellos? ¿Qué otro resultado? Veamos lo que sucedió rápidamente en el capítulo 10. Se levantan los enemigos, se concertan 5 reyes para atacar a Gabaón. ¿Y qué pasó? Que Gabaón pide ayuda. ¿Y sabe qué pasó? Josué viene a ayudarlos. Y el capítulo 10, donde está esa historia única, extraordinaria de que el sol se detuvo. Leemos aquí en el capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Quiero decirles esto. ¿Qué les parece ese portento de que el sol se detuvo? Bueno, es la forma de decirlo, ¿no? En realidad no fue el sol, fue la tierra. Pero lo decimos así. El sol se ocultó, el sol amanece. Y así lo expresa la palabra de Dios. Bien, es un portento extraordinario. Ahora, ¿cuándo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Sabe por qué? Porque los gabaonitas estaban siendo defendidos por Dios mismo a través de Josué. ¿Qué bendición entonces tuvieron los gabaonitas? ¿Qué resultados tuvieron? Ser librados de los enemigos. Esa es la bendición. Así que quiero decirles en este momento, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Qué va a elegir? Hay 2 tipos de respuesta que podemos dar ante los designios de Dios, ante la palabra de Dios, ante la sabiduría de Dios. ¿Usted va a seguir confiando en usted? Usted no es dueño de su propia vida. Usted no es señor de sus caminos. Dios es el que sabe de la vida, porque Él es la vida. Dios es el que sabe de tu bien, del bien de la familia, del bien de los hijos, del bien del papá. Venga, haga como lo hicieron los gabaonitas. Póstrese y humíllese a los pies del único que puede ayudarnos. Dios nos bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición poder participar junto con ustedes allá en la comunidad de Normandía
participar de la mesa del Señor. Quiero agradecer al pastor Edgar Osorio y a su equipo de liderazgo que me conceden este grande privilegio. Y gracias a Dios primeramente que nos da el privilegio de reunirnos alrededor de su preciosa mesa. Los invito a que miremos todos en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 38 hasta el versículo 42. Hechos 2, del 38 al 42. Y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como unas 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis queridos hermanos, lo que podemos apreciar de esta preciosa palabra en esta mañana es que cuando regresamos a los rudimentos de nuestra fe, los rudimentos de la doctrina que a través del Espíritu Santo fue dada a la iglesia primitiva, a esa iglesia naciente, cuando miramos nuevamente la importancia de cada una de las razones por las cuales se reunían, en esta mañana podemos reflexionar que el partimiento del pan, que es la comunión los unos con los otros, alrededor de la mesa del Señor, realmente es un propósito maravilloso que nos lleva nuevamente a esos rudimentos hermosos. Y en estos días hemos podido tener mucho tiempo para reflexionar sobre ello. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia de Cristo? Y en este momento de comunión y en este tiempo para alimentar nuestro espíritu, podemos decirle a nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo, quien es el anfitrión de esta mesa. Podemos decirle gracias, Señor, porque podemos regresar a muchos de estos principios. Nosotros como Iglesia de Cristo, como cuerpo local y cuerpo universal también, hemos cada domingo participado, no hemos dejado este hermoso encuentro con nuestro Dios. No hemos dejado esta ordenanza que nos dieron los primeros discípulos, los apóstoles. Ellos nos encargaron por inspiración del Espíritu Santo y a través de esta palabra que hemos leído, que continuemos en comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y enseñando la doctrina de los apóstoles. Esta es también otra manera de decir, enseñando esta fiel palabra que nosotros tenemos en la Santa Biblia. Entonces, hermanos, al reunirnos alrededor de la mesa y al participar de la cena, podemos hacerlo con esa seguridad de que Jesucristo nos está invitando y que Él es nuestro anfitrión y que Él es el motivo de nuestra canción. Él es el motivo de nuestra celebración. Y a través de estos emblemas que tenemos aquí frente a nosotros, podemos celebrar algo que es magnánime, algo que realmente es de vital importancia para la vida espiritual de cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Voy a invitarlos así mismo, hermanos, que miremos allá en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a mirar allí lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, en la manera como nosotros celebramos, cómo participamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 26. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo nosotros, como hijos de Dios, bautizados bíblicamente, con fe en Jesucristo, como nuestro Redentor y Salvador, obedecemos también alrededor de esta mesa juntos
y comemos del pan. Los invito, hermanos, a que comamos todos de este pan. Sigue diciendo en el versículo 25 de 1 de Corintios 11, sigue diciendo, asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, los invito a que tomemos la copa y, como nos dice la palabra de Dios, tomemos de este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos todos. Oremos a nuestro Dios. Perdón. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos tener este tiempo juntos. Podemos todos celebrar. Podemos participar. Podemos darte gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos cada día a amarte. Ayúdanos cada día, Señor, a cumplir tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos des esa fortaleza, que a través de esta mesa, de este tiempo de comunión, podemos recibir esa fortaleza de ti, a través de estos emblemas que representan tu cuerpo y tu sangre, que fue partido tu cuerpo por nosotros, fue inmolado en la cruz, y tu preciosa sangre derramada por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios los bendiga, y asimismo continuamos en esta celebración de la escuela dominical. Muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Desde aquí en la iglesia les enviamos un abracito, un abrazo muy especial a los niños que nos están mirando. Queremos decirles que los extrañamos mucho, que los queremos, que esperamos en el Señor, que muy pronto podamos volver a vernos. Queremos decirles que les hemos extrañado en todo este tiempo, pero que debemos ser pacientes y esperar en Dios, que yo sé que con la ayuda del Señor nos vamos a poder encontrar muy prontamente. La historia de hoy se titula Ruth y Noemí. Yo sé que algunos niños ya han oído acerca de estas dos mujeres que quedaron viudas, que fueron nuevamente a su tierra porque ellas salieron de Belén porque había una hambruna muy tremenda. Tuvieron que irse a un lugar donde Dios no quería que fueran, pero cuando ya volvió a haber alimento en Belén, ellas volvieron a ese lugar, pero venían muy tristes porque habían muerto el esposo de Noemí y el esposo de Ruth, y llegaron a trabajar. Ruth llegó a trabajar a un lugar muy especial que Dios tenía todo perfectamente preparado, y allí esta mujer fue muy bendecida. Ruth tuvo la bendición del alimento, le llevó a su suegra Noemí y pudieron pasar esos tiempos difíciles de dolor, de angustia, de tristeza. Y más adelante en la historia vemos cómo
Ruth, Dios le regala un esposo y luego le regala un hijo, y vemos que en el tiempo de esa tristeza, Dios cambió todo por completo, cambió todo el dolor, todas las tristezas, el hambre, lo cambió todo por una alegría. Lo mismo que hoy va a ser el Señor en estos tiempos, que hay gente que ha estado muy preocupada, pero yo sé y confiamos en Dios que Él nos va a volver a dar tiempos de compartir, de alegría, de abundancia y de gozo. Los dejamos con esa linda y preciosa historia, y queda de tareita para esta semana con los papitos leer el libro de Ruth. Es muy cortico, son 2 páginas no más, 2, 3 páginas, y podemos entre todos ahí en casa estar leyendo esa preciosa y linda historia. Muchas bendiciones, los queremos mucho. De aquí, de la iglesia, les enviamos un abrazo y un besito para todos los niños, y que Dios los bendiga. Bendiciones. Donde quiera que tú vayas. Hubo hambre en Israel. Entonces Elimelec, Noemí y sus hijos se fueron a Moab para buscar comida. Elimelec murió. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Pero los 2 hijos también murieron. Las 3 mujeres quedaron sin maridos, y cuando el hambre en Israel terminó, Noemí decidió volver a casa. «Quédense en Moab», les dijo a sus nueras. «Este es su hogar». Orfa se quedó, pero Ruth dijo: «Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así que Ruth y Noemí volvieron juntas a Israel. Era tiempo de cosecha en Israel. Por eso Noemí le dijo a Ruth que fuera a recoger las sobras de la cosecha de granos dejados en algún campo. Ruth fue al campo de Booz, que era pariente de Elimelec. Booz se acercó a Ruth. «Tú has sido muy buena con Noemí», dijo Booz. «Debe haber sido difícil dejar tu hogar. Que Dios te bendiga». Él le dio comida a Ruth y les dijo a sus trabajadores que la cuidaran. ¡Oh! Ruth le contó a Noemí lo que había sucedido. Noemí sonrió y le dijo: «Cuando alguien muere,
su pariente más cercano cuida de su familia. A esa persona se le dice pariente redentor. Booz es nuestro pariente redentor. Quédate cerca de él. Entonces Ruth permaneció cerca de Booz. Él se interesaba en ella cada día más. Un día le pidió a Ruth que se casara con él. Compró la tierra de Elimelec y cuidó también de Noemí. Ruth tuvo un hijo llamado Obed. El hijo de Obed fue Isaí. El hijo de Isaí fue David. Y David llegó a ser el rey más grande de Israel. Entonces, tal como Booz había declarado, Dios bendijo a Ruth. Muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes una vez más. Aprende el texto que aparece allí en la portada del inicio del culto, que está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Esa es la tarea para estos días, aprender ese versículo. Bueno, pues bienvenidos los que nos ven en las redes y salude a la persona que tiene a su lado para darnos un tiempo, un espacio de compartir. Nuestro hermano José Borrás, líder de servidores, es abuelo por quinta vez. 1000 felicitaciones, 1000 felicidades. Qué bendición, hermano. La iglesia le manda un abrazo. Y nuestros hermanos, infortunadamente, nuestros hermanos Harold y Catherine fueron trasladados a Yopal. Ya se nos fueron, dejan muchos saludos, un abrazo. También nuestro hermano Mauricio y su familia están en proceso de desplazamiento hacia Villavicencio. A propósito de nuestro hermano Mauricio, esta semana murió el papá, el miércoles 29 murió el papá de nuestro hermano Mauricio, don Mauricio, a la hermosa edad de 98 años. El día que cumplía los 98 años partió con el Señor. Un abrazo, 1000 bendiciones para esta familia. Oremos también por don César Augusto Sánchez, el padre de Jonathan, que está en la UCI con este problema de COVID-19. Sigamos orando por la esposa de Nelson Alean, por Nidia Pimienta, que está pendiente de su cirugía. Dios le bendiga, Dios le fortalezca, y así por cada una de las personas que han estado en necesidad de salud económica o incluso por acciones de gracias. Oremos. Haga parte de ese ministerio de intercesión. No dejemos de orar, sigamos orando. Bogotá está en una situación muy complicada, Colombia también, el mundo. Oremos por esto. No se nos olvide que las damas estarán el martes a las 6 de la tarde por Zoom, el jueves la escuela de formación también por Zoom y el sábado los jóvenes a las 3 de la tarde por la misma red. Usted puede dejarnos la petición a través de la red en la cual recibe este mensaje. Gracias, hermano Aldemar, por la enseñanza de hoy. A nuestro hermano Martín Sanders, qué bendición. Nuestro hermano Martín Sanders Pearson por la administración de la Santa Cena. A mi esposa y a nuestra hija Carla Alejandra por la clase para los niños y en general a nuestros hijos por el apoyo en la producción de este culto. A los hermanos José María y Julia Estela por el apoyo en la parte social de la iglesia. Qué bendición y muchas gracias. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos de Dios y finalizaremos con una hermosa canción. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, gracias porque nos das el privilegio
de acudir a tus pies para hallar misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos aprendido acerca de que al doblegarnos encontramos misericordia. Hallamos quien nos defienda, porque tú eres así. Tú nos defiendes cuando nos humillamos. Oh Dios, gracias por este tiempo. Hoy queremos humillarnos delante de ti, pidiendo misericordia para Colombia, misericordia para las ciudades afectadas por este terrible mal que ha surgido, que ha sido enviado. Oh Dios de los cielos, gracias porque nos escuchas. Gracias porque tienes compasión de tus hijos. Oh Dios, bendice a cada uno de los que están en necesidad, a don César Augusto, a la familia Acosta en su proceso por la muerte de su padre y esposo. Oh Dios, también por nuestra hermana Nidia en su proceso de salud. Por cada uno, Señor, ten misericordia y haz misericordia en ellos. Acudimos a tu bondad, Señor, porque no tenemos ninguna otra razón. Gracias, Padre. Danos una semana hermosa. Bendice a los niños de esta iglesia y los que nos escuchan, a cada adulto, a cada joven, a cada jovencita. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Escuchemos esa canción hermosa y vamos a despedirnos. No